Bueno, yo soy José Antonio Flores, profesor aquí, colaborador de la escuela. Ya llevo 14 años aquí en esta universidad y no me gusta hablar de mi currículum. Ingeniero industrial, bueno, también tengo doctor por esta universidad, y en mi vida profesional, aparte de profesor de la universidad, pues en mi vida profesional también tenemos una ingeniería en sociedad de la que, bueno, he hecho muchísimos proyectos. De ahí la experiencia un poco que os quiero transmitir hoy en esta jornada o esta charla. Le hemos titulado Análisis de estructuras metálicas, aplicaciones y detalles de diseño, por ponerle un nombre. En realidad, bueno, ahora vosotros sabréis si estamos analizando estructuras. No se trata de dar un curso de estructura hoy aquí. Si os apetece, pues empezamos la charla, y cualquier pregunta que se os ocurra, pues podéis hacerla, ¿de acuerdo? Como se centra en estructuras de acero, o un poco es el objetivo, quiero empezar comparando la diferencia que hay entre el hormigón y el acero. Casi todos la conocemos, pero básicamente hay unos datos que siempre se nos van a quedar seguramente a partir de hoy en la cabeza. Es decir, cuando hablamos de hormigón, hablamos de resistencias mecánicas, pues normalmente de lo que utilizamos en general de 25 newton milímetro cuadrado. Podemos llegar a 50 hormigones de alta resistencia, que incluso obtenemos resistencias mucho mayores a compresión de los 50 newton milímetro cuadrado, pero ese tipo de hormigones ya también son mucho más difíciles de trabajar. Si lo comparamos con un acero estructural, por ejemplo, estamos hablando de un S275, estamos hablando de 275 newton frente a los 25 newton. Si hablamos de un acero corrugado para añadir a ese hormigón armado, estamos hablando de un hormigón de 400 newton. Entonces la diferencia en resistencia mecánica es abismal. Es decir, con el hormigón al final se puede hacer lo que se puede hacer. Y tenemos que tener en cuenta que siempre hablamos de hormigón armado y decimos que el hormigón es fácil de conformar. Podemos hacer cosas con el hormigón que con el acero parece que no es fácil. En realidad, lo que estamos haciendo es utilizar pequeñas secciones de acero, barras, y las rellenamos de hormigón. O sea, sí estamos conformando con acero, pero con pequeñas secciones de acero. Al final, el hormigón por sí solo, sin acero, pues no es un elemento muy útil, si no lleva acompañado, como insisto, de ese acero. Voy a intentar ser un poco rápido porque la verdad es que he preparado bastante información. Dentro de las estructuras de acero, ahí ponía al principio que hormigón armado estamos hablando en general de hasta 20 plantas. A partir de las 20 plantas, siempre que hablamos de datos concretos, siempre hay que tomarlo entre comillas. A partir de 20 plantas en adelante, el uso del acero ya se convierte en un elemento fundamental e indispensable, porque a partir de ciertas alturas la deformación que aparece en las estructuras solamente se puede producir con elementos muy fuerte armados. Es decir, el hormigón, incluso si es armado, tiene que ser un hormigón muy dúctil con una gran cantidad de acero para que pueda considerarse deformable. Bueno, en realidad el hormigón, cuando se deforma, se fisura. El acero es el que aguanta esas deformaciones, y en estructuras grandes pues ya el acero es básicamente el elemento en el que no podemos dejar de utilizar. A mí me gustaría hoy profundizar sobre unos conceptos que creo que son importantes. Es decir, dentro del campo de la estructura metálica, después de tantos años trabajando con ella, sí que tengo claros ciertos parámetros de diseño, de utilización, o conceptos que pueden utilizarse dentro de cualquier tipo de proyecto, da igual que sea industrial, agroindustrial o civil. Es importante saber que todas las estructuras no valen para todas las cosas. Es decir, siempre pues aprendo a hacer pórticos y los pórticos los utilizo para todo. Eso no es así, no es correcto. Y a ver si hoy dejamos ese tema, creo que va a quedar bastante claro. He puesto titulado Concepto de uso, finalidad o proceso para el diseño de estructuras. Es decir, tenemos que tener siempre presente el proceso. El proceso es el que nos define al final la actividad. Incluso dentro del proceso pueden haber partes
que se tengan que añadir al proceso, como por ejemplo hay añado con máquinas pesadas que impliquen bancadas importantes, maquinaria que pueda producir vibraciones, todo eso formará parte del proceso, será un elemento que se añadirá al proceso. Y no podemos perder de vista ese concepto de proceso. La estructura se tendrá que adaptar al proceso, eso será lo más racional y lógico. En el caso, bueno, ahora insistiremos en la industria agroalimentaria, pero muchas veces también, bueno, parece que necesitamos de grandes espacios para cubriciones, grandes luces. No son correctos esos conceptos. En realidad, muchas veces el hacer naves inmensamente grandes sin pilares solo atiende a razones, bueno, pues caprichosas a veces. No es necesario. No es necesario, por ejemplo, en industria agroalimentaria ir a luces más de 40 metros, no es necesario en general, y digo en general siempre entre comillas. Por ejemplo, en una industria, esto es una industria para fabricar depósitos de combustible, depósitos de acero, ¿no? Pues la necesidad de esta industria, pues se ha hecho un plano de planta donde se han ido colocando todos los procesos, ¿de acuerdo?, que van a intervenir, toda la maquinaria, todas las necesidades, y eso me va a condicionar qué tipo de estructura voy a utilizar. En este caso, por ejemplo, pues si vamos a manejar chapas de acero de grandes pesos, pues me va a exigir, en este caso, pues por ejemplo, la colocación de puente grúa. Bueno, pues la colocación de puente grúa va a llevar incluso, pues como veis aquí, a una elevación de la nave para cuando los depósitos se ponen en vertical para ir soldando, pues poder elevar esos depósitos con polipactos, etcétera. Me va a requerir ese proceso de esa necesidad. Entonces no puedo llegar a decir, bueno, pues yo pongo aquí la nave que yo quiero, hago la estructura que yo sé hacer o que me viene bien y que después, ¿no?, el cliente se apañe, ¿no? Eso es un concepto que tenemos que empezar a olvidar. Obviamente eso me va a llevar una serie de detalles constructivos, pues si voy a poner puente grúa, pues una serie de detalles que deberé de conocer y deberé de diseñar para poder dejar esa industria en condiciones. Del mismo modo, si necesitamos, por ejemplo, industrias donde la necesidad de carga sea también importante, con elevación, con forjado, que puede ser para cualquier actividad, pues del mismo modo también tendré que estudiar, pues un forjado colaborante, le falta la capa de hormigón, pues un forjado, bueno, este es un edificio de oficina adosado, y este forjado pues se va a preparar por una sobrecarga de 1.500 kilos por metro cuadrado, aparte del peso propio. ¿Por qué? Porque esa actividad necesita de esa sobrecarga. Y de esas alturas, bueno, veis un ejemplo de cómo se está resolviendo este tipo de estructura. Entonces podemos encontrar zonas o industrias con carácter sanitario, donde fundamentalmente es el requisito sanitario, y ahora estamos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos y hay mucha actividad sujeta a la alimentación y a requisitos sanitarios, pues va a constituir un sector muy importante donde de forma particular lo que más nos condiciona son precisamente esos condicionantes sanitarios, es decir, revestimientos que se puedan utilizar, falsos techos, etcétera. En ese sentido, bueno, podemos utilizar cualquier tipo de estructura, pero la más conveniente en general suele ser estructura de nudo articulado, que luego las veremos, lo llamamos normalmente cerchas, para poder soportar esos falsos techos, poder colocarlos. No es en general así, pero seguramente el 80% de las construcciones que hagamos en ese sentido serán así, o el 90%. Entonces, pues sí que hay una cierta generalidad. Cuando no tenemos ningún requisito sanitario, en este caso yo pongo zonas o industrias con ningún requisito en ese sentido, pues cualquier estructura nos va a servir, siempre que cumplamos las necesidades de nuestro cliente, como antes veíamos, por ejemplo, con la colocación de puente grúa. En el caso particular de cámaras frigoríficas, pues necesitamos colocar una serie de paneles de aislamiento que tienen un peso importante, pero además tenemos que colocar una serie de equipos, evaporadores, que también tendrán un peso importante. De hecho, un evaporador cúbico de una cámara de congelado puede pesar 2.500 kilos.
O sea, no estamos hablando estamos hablando de cargas importantes, lo cual nos va a llevar a que el uso de estructuras de nudo articulado, el uso de cerchas sea el elemento el más indicado para ese tipo de actuaciones. No nos debemos de olvidar de todos aquellos servicios comunes a cualquier industria, es decir, que tendremos que resolver también, no tiene por qué ser con estructura metálica, puede ser también con estructura de hormigón. De hecho, por ejemplo, a mí para temas de oficina me suele gustar más el uso de estructura de hormigón que estructura metálica. Cada uno tiene su, digamos, en fin, su gusto. Tenemos que pensar también en este tipo de proyectos, pues instalaciones para salas de máquinas para aire comprimido, lavaderos, talleres, laboratorios, salas de calderas, balsas de agua. Bueno, pues aquí veis un ejemplo de que aparte de la necesidad del proceso, pues también hay unas necesidades estructurales que tenemos que solventar, que no debemos de olvidar. Para este tipo de, por ejemplo, esto es una plataforma para colocar condensadores evaporativos. Pues se resuelve pues, con una estructura metálica, bueno, simplemente es un modo de ejemplo, ¿de acuerdo? Servicios auxiliares que tenemos que tener en cuenta, es decir, no nos vale, llegamos a una industria, ponemos nuestra nave, nuestro pórtico, porque es lo más fácil que calculamos con un programa y ya nos olvidamos, ¿no? Veis que no es tan sencillo, esto es una estructura, fijaos, un RAD de instalaciones que también tenemos que considerar como un elemento estructural y donde el elemento que más se utiliza, el más versátil, va a ser el acero. Salas de máquinas, como decía, con sus rejillas de ventilación, sus puertas, sus suelos, servicios, zonas de servicio, siempre pensando que en cualquier industria la colocación de equipos posiblemente sea sea necesaria. ¿Veis? Pasarelas, en este caso, por ejemplo, esta pasarela va a servir como vía de evacuación dentro de una industria para cumplir el reglamento de contra incendios de establecimientos industriales. La vía de evacuación estaba a más de 50 metros y al final, como la clasificación de la industria según el riesgo, pues esto luego es un pasillo que se protegerá para ser vía de evacuación. Fijaros también aquí un equipo, una climatizadora dentro de la nave. Pues esa climatizadora pues tiene un peso importante, como poco a poco pesará 1.200 kilos. Esos 1.200 kilos, pues fijaros que se opta por ese tipo de estructuras de celosía y no se nos ocurrirá poner un pórtico. Si no se nos ocurre poner un pórtico, lo más normal es que la nave se nos caiga y creo que da mala suerte eso. Voy a rápidamente a ver qué consideraciones tenemos que tener previas al diseño de un proyecto. Tenemos que tener los parámetros urbanísticos, lo primero que tenemos que observar, no forma parte de la charla, pero simplemente como recordatorio, el proceso industrial o industrial, tenemos que ser consecuentes de que es un traje a medida, es decir, es raro que en mi experiencia personal hacer una nave para una industria que nos pueda servir la típica nave de promotor que se vende en un polígono industrial, eso está más que descartado. Eso para poner un taller de coches pues puede valer, un pequeño negocio, pero no nos va a servir para, ahora veréis unas imágenes, ¿no? Fijaros, por ejemplo, esto es una fábrica para fabricar fruta en fresco envasada, o sea, fruta, sí, en fresco, sí, en tarrines. Bueno, pues esto es la zona de servicios, donde están las calderas, también una zona de servicios auxiliares, pero bueno, podéis observar que aquí ya no cabe nada más. Y este es el primer diseño. Es decir, no es que se han ido ampliando la industria y al final no, es que claro, se ha llenado, ¿no? No, esta es la primera vez que se hacía la nave. Y ya vemos cómo hemos adaptado, todo está adaptado a eso. Y tengo que saber todas las zonas de servicio, todos los radios de instalaciones, si van a haber pasarelas, si no van a haber pasarelas, las vías de evacuación, todo debe de formar parte de ese proyecto. Y bueno, ya veis que aquí, bueno, si se cae una moneda, no la encontramos. Otra industria, por ejemplo, para ver una industria de conservas vegetales, como también la primera vez que se implanta esta industria, es decir, no es una motivación de ampliaciones. Zonas de servicio,
y bueno, pues también vemos que se adapta la edificación a esa necesidad en este caso, de esta industria, ¿no? Cimentaciones, ya sabéis que se necesita de un estudio geotécnico para poder realizar un proyecto y que tenga las garantías necesarias, además de que es de obligado cumplimiento. Luego tenemos que ser conscientes de qué acciones van a estar en ese proyecto. Bueno, pues también dónde está la ubicación de la obra, los pesos de estructura, pesos de elementos, todo esto lo tenemos recogido en el Código Técnico de Edificación y en cualquier caso, como ya siempre os digo, cualquier duda, cualquier observación que queráis, cualquier a posteriori, independiente del máster, siempre me tendréis a vuestra disposición para intentar resolver cualquier duda de este tipo. Nieve, viento, normalmente si se utiliza un programa de cálculo de estructura, muchos de ellos llevan incorporados generadores de acciones que nos pueden servir como referencia y si no, pues tendremos que coger la normativa. La sobrecarga de uso es una por ley o de obligatoria, que es la sobrecarga de mantenimiento de un 0,1 kN². En las sobrecargas adicionales tenemos que pensar si puente grúa, tenemos que pensar también posibilidades de que haya aumentos de temperatura dentro de la estructura que pueda producir dilataciones y eso se considera una sobrecarga de uso por dilatación. Luego rápidamente veremos la parte de juntas de dilatación y las sobrecargas por sismo que en estructuras metálicas muchas veces decimos, bueno, en estructura metálica como es una estructura muy dúctil, muy deformable, pues nos olvidamos de las sobrecargas de sismo, pero siempre que haya elementos suspendidos con cargas que puedan generar inercias desplazables, se tiene que considerar el sismo, independientemente de que luego no nos afecte a lo mejor al resultado inicial del cálculo, ¿de acuerdo? Pero no conviene olvidarnos de él como algo de pauta generalizada. La última parte de la exposición vamos a hablar del diseño de estructura de elementos, que quizá era también una parte que yo quería para mí también importante, ¿no? Hay dos puntos, clasificación estructural y luego elementos particulares. He puesto unas recomendaciones digamos que nos puedan servir para tomar decisiones. Cuando hablamos de grandes luces, estructura en celosía, en pilares y dinteles, siempre estamos acostumbrados a lo que es la celosía en cerchas, pero parece que en pilares no es habitual. Bueno, también se pueden utilizar pilares en celosía. Y cuando tenemos grandes luces, no es lo normal, lo habitual, que hagamos naves de 200 metros cuadrados de luz. Pero bueno, si alguien tuviese que hacerlo, pues esa opción existe, la posibilidad de con estructura metálica poder hacerlo. Para pequeñas y medianas luces, pues bueno, podemos utilizar normalmente una estructura porticada, pues puede valernos siempre que los requisitos, como he dicho antes, de pesos sobre esa estructura o de condicionantes de proceso, pues nos lo permitan, o incluso los requisitos sanitarios. Quizás para mí el límite entre el empleo de un pórtico y una cercha, una estructura en celosía o de nudo articulado va a estar entre 40 y 60 metros. A partir del pórtico, a partir de esa separación, esas longitudes de luz, ya el pórtico es muy difícil de meter en una obra con una sección más o menos racional de kilos de peso, de kilos de acero, perdón. Entonces, para mí el tope está aquí y eso va a depender de las acciones y del tipo de terreno. Para grandes alturas, pilares en celosía o en presillado, y cuando tenemos que hacer movimiento interior de mercancía, pues no se nos debe de olvidar que existen los puentes grúa, los polipactos, que también, como hemos visto en las primeras transparencias, también se utilizan. Vamos ahora un poco a ver, dentro del análisis de soluciones, cuando utilizamos una cercha y cuando un pórtico. He ido ya dando datos, ¿no? Pinceladas, ¿no? Pero una cercha al final es una viga que aumentamos su inercia aumentando la altura, de manera que al final obtenemos un elemento muy liviano o de menos peso que una viga de sección de alma llena, con mucha inercia en un plano. Hay que llevar cuidado porque la celosía y las cerchas trabajan como un papel, ¿no? Trabajan muy bien en un sentido, pero en el sentido perpendicular no deja de ser un elemento muy débil, que hay que llevar cuidado con él. Por eso el concepto de arriostramiento en estructuras de cercha, estructuras de nudo, vamos a decir, articulado, porque siempre se han llamado de nudo articulado, aunque ahora también lo veremos,
pues constituye un elemento fundamental el arrastramiento de este tipo de estructuras. Como tenemos gran inercia, pues son ideales para soportar grandes pesos. Además, como podemos tener secciones inferiores planas, pues para colocar un falso techo, por ejemplo, imaginar que encima de esta no tenemos una estructura metálica. Para colocar el falso techo plano, pues si tenemos un elemento plano, horizontal, pues es más fácil. Y además la posibilidad incluso de hacer separaciones en esos elementos para meter varillas de sujeción, colocar perfiles. El pórtico al llevar pendiente pues nos va a complicar mucho más. Y si tenemos que incorporar pesos importantes, evaporadores, radioinstalaciones, cualquier peso que pueda suponer un incremento de lo normal, de lo habitual, que puede ser una cubierta de chapa, de panel sándwich o un falso techo muy liviano, a partir de ahí el pórtico deja de ser racional. De hecho, la cercha se parte de la unión a partir de un pórtico. Si uníamos los nudos de los pilares, obteníamos una estructura triangular, o sea que la cercha se desarrolla a partir del pórtico. Si no tenemos requisitos como estoy diciendo, digamos lo contrario de lo que yo he dicho, y también podríamos incorporar grandes luces, pues podríamos utilizar pórticos sin ningún tipo de problema. El pórtico se instala antes, lleva menos controles de calidad, menos soldaduras, tiene también sus ventajas, ¿no? Entonces, pues no podemos descartar el uso de los pórticos así porque sí. Aquí veis una foto de pórticos, aquí con los dinteles para colocar puente grúa, un detalle de una cercha, luego hablaremos del tacón de la cercha, pero bueno, es una estructura, aquí una mezcla de pórticos para un agua y cercha en otro agua. ¿Por qué? Porque aquí va una cámara frigorífica y vamos a colocar evaporadores. Entonces, en esta parte he colocado una cercha. Y como aquí es una zona de recepción de un centro de manipulación de cítricos donde no tengo ningún requisito sanitario, pues pongo un pórtico, ¿de acuerdo? Adaptamos la estructura a la necesidad, al uso, al proceso. En este caso, estos son, bueno, una nave en diente de sierra que al final se configura con estructura también de celosía, es decir, grandes luces donde utilizamos elementos de celosía, tanto en este caso pues podría ser elemento de carga. Veis que no se ve muy bien, pero hay un elemento horizontal que es una celosía horizontal para evitar, o sea, para compensar efectos de viento horizontales de las propias celosías. Porque cuando hablamos de estructura en diente de sierra podemos hablar de una celosía. Esta celosía puede tener 3,5 metros de altura. Bueno, pues a los 3,5 metros de altura, cuando hay viento, también hay una parte de viento que incide en esa celosía y yo compenso ese viento horizontal utilizando celosías, en este caso también horizontales, ¿correcto? Pórticos, estructuras de celosía. Si veis en los proyectos que os estoy enseñando, que son proyectos que yo he diseñado, calculado, etcétera, o se han hecho en ingeniería, en el equipo de ingeniería, no se opta por una solución en general, incluso se pueden ver varias soluciones dentro del propio proyecto, en función del uso, en función de la sala, en función de las necesidades del cliente. De alguna forma adaptamos, como he dicho, es un traje a medida. A un agua, a dos aguas. Es decir, yo que dirijo proyectos fin de carrera, me llega un proyecto de una nave de 10 metros a 2 aguas. Bueno, 10 metros, pues ¿qué me pones 2 aguas? Si con un agua, ¿no? Una tirada de una pendiente solamente es suficiente. Bueno, pues porque parece que tenemos siempre cosas preconcebidas, de que los pórticos siempre son agua, la cercha parece todo es 2 aguas, ¿no? Bueno, no, tenemos que ir quitándonos ese tipo de cosas de la mente. Es decir, cuando yo tengo una nave muy pequeñita, si no tengo un requisito, digamos, estético, puede ser a un agua. De hecho, hay veces que hacemos ampliaciones en naves, ampliamos un trozo de nave adosada, pues a un agua me quito poner un canalón, me resuelvo la unión de esta nave con la otra, la puedo resolver de una manera mucho más sencilla, porque el elemento que estoy añadiendo solamente tengo una recogida de agua, solamente tengo una bajante, y en ese sentido me facilita también a mí como ingeniero el proyecto, ¿no? Bueno, pues también se utiliza un agua. Esto es una nave, no sé ahora mismo recuerdo si tiene 20 o 25 metros, no lo sé,
pero bueno, conforme aumentamos la longitud tenemos que aumentar la pendiente de manera que el agua, bueno, no nos duerma en la cubierta, bueno, pues simplemente que aquí tendrá mayor altura. Y tendremos que arriostrar, pues a lo mejor tenemos que poner alguna barra inferior como arriostramiento, aunque para mí los paneles frigoríficos que se colocan en cámaras, fundamentalmente en el sector agroalimentario, todos los paneles frigoríficos forman parte de un falso techo, pues van a ser elementos que van a arriostrar el plano inferior de la estructura, porque un panel sándwich es indeformable. Entonces, como está cogido la estructura, pues normalmente constituye un elemento, bueno, quizás es discutible que se pueda considerar elemento estructural, pero sí que arriostra. Cuando tenemos que resolver grandes alturas, grandes luces, tenemos que pensar que los perfiles que hay normalizados, el IPE, el IPN, el HB, HA, no nos van a servir. Y vamos a tener que hacer perfiles compuestos. También tenemos que pensar, como he dicho, que las celosías que utilizamos en la cubierta, que sí que las hemos visto, que sí que estamos acostumbrados a verlas en la cubierta, también pueden ser objeto de colocación en pilares. Eso no se suele ver porque tampoco tenemos requisitos quizás tan del día a día que tengamos que hacer naves sobre más de 14 o 15 o 20 metros de altura. No suele ser lo habitual. Pero si es el caso, pues podemos utilizar pues secciones como la que veis aquí, ¿de acuerdo? Donde el pilar es una celosía también. Como estamos hablando de elementos muy altos, con separaciones no normalizadas, porque intentamos al hacer elementos de grandes a lo mejor de ir a modulaciones mayores de 5 metros, podemos ir 7, 8 metros, 10 metros incluso de uno a otro, porque por lo caro que implica hacer este tipo de estructuras y el montaje también, podemos arriostrar horizontalmente con celosías, ¿de acuerdo? Eso también tendrá que formar parte de nuestro proyecto y estudiarlo. Por ejemplo, esto es pues estos son 4 pilares, ahora veréis un detalle, 4 pilares, celosías, con esto puedo conseguir la altura que yo quiera y la longitud o separación que yo quiera. Es un diseño que me permite solucionar cualquier necesidad de mi cliente, diga, no, es que yo no quiero pilares, quiero una nave de 100 metros sin pilares. Bueno, pues se le puede hacer. Ya he dicho antes que posiblemente no sea necesario, salvo que sea para meter o sacar aviones, pero el cliente al final también tiene su, oye, si es el que paga puede exigir, ¿no? Fijaros cómo a partir de unas HB puedo unir haciendo marcos o incluso haciendo celosías, podría hacer celosías, y puedo conseguir un perfil compuesto, en este caso con 4 pilares. Pilares empresillados que, bueno, ahora mismo no es lo habitual porque implican una mano de obra adicional. Seguramente empezaremos a verlo otra vez, ahora que la mano de obra baja y el kilo de acero sigue siendo caro, empezaremos otra vez a ver pilares empresillados que dejaron de usarse porque la mano de obra tiempo atrás era más cara y cuando yo entré en la ingeniería pues sí que se utilizaba este tipo de estructuras muchísimo. Bueno, ahí no se ve bien, pero estos son perfiles también compuestos, donde pues está bueno, pues para conseguir una gran altura. Bueno, esto es un diseño, tampoco no tiene por qué ser este diseño de este tipo, pero es un diseño válido. Esto yo para mí lo hubiese hecho horizontal, pero si vamos a dejarlo visto y buscamos un aspecto estético, bueno, ahora si vamos a poner un falso techo, pues no tiene tampoco mucho sentido el hacer esa forma, pero bueno, también, oye, nos podemos permitir la licencia del diseño como ingenieros proyectistas. La sección variable, que también es un elemento que nos va a permitir más alturas y más separaciones, aunque nosotros en la ingeniería lo hemos utilizado más como un elemento decorativo que como un elemento estructural, porque cuando vamos a una nave de 40, 45, 50 metros y vemos ese pórtico de sección variable, ahora veréis con la base articulada, la verdad es que queda bonito. Entonces, dentro de la funcionalidad, básicamente, quizás no es más bien un tema estético, muchas veces, en algunas ocasiones, pero también puede ser un elemento no estético, o sea, se puede utilizar como un elemento estructural donde estoy aumentando la inercia del perfil, por tanto, la resistencia que puede aguantar el perfil es mayor, por tanto, la separación que puedo utilizar también es mayor, pero el peso que se genera también es mayor. El enemigo de las estructuras es el propio peso de las estructuras. Muchas veces, cuando vamos a calcular forjado, ponemos una losa de hormigón, la losa para que venga, una losa.
Bueno, la losa genera un peso importante tan grande que a veces se convierte en su propio enemigo. Empiezan los problemas de punzonamiento, se multiplican. Y seguramente es más interesante poner un forjado reticular aligerado, me va a dar mejor resultado que poner una losa en un forjado, ¿de acuerdo? Con lo cual muchas veces tenemos un concepto erróneo. Eso, insisto, implica mucho mayor peso de la estructura. Los últimos tiempos, cuando el uso de la informática ha hecho cambiar mucho los conceptos o por lo menos nos ha hecho pensar a veces, quizás más de la cuenta, otras veces no. Entonces vamos a hablar de la diferencia o de nudo rígido, nudo articulado en el cálculo y lo que yo pienso. Yo siempre digo que yo digo lo que yo hago, lo que yo suelo hacer, que es discutible. El nudo articulado al final es una barra que va a generar momento cero y en las estructuras de nudo articulado se basa en que solamente la barra trabaje a compresión, no a tracción. Eso es siempre, antiguamente cuando calculábamos a mano con los Cremona y se hacía con un papel, pues era la manera de hacerlo. Hoy la informática nos permite decirle al programa que quiere un nudo articulado o quiere un nudo rígido, es tan fácil como eso. Si vemos los pesos de las estructuras, los propios pesos generan momentos flectores, es decir, que el cálculo de Cremona no es un cálculo obviamente exacto. Y la consideración de nudo articulado tampoco es correcta, porque se sueldan las barras al nudo. Es decir, si se sueldan ya no es un nudo articulado. El giro que se produce no se produce. Con lo cual, entramos en la controversia de que hay gente que dice que sí, gente que dice no. Yo en cualquier caso, esto sería cómo se montan este tipo de estructuras. Normalmente se utilizan dos L, este sería el nudo, que esto se suelda con unas chapas, se suelda, ¿no? Y al soldarlo, pues ya no es un nudo articulado. Yo la verdad es que sinceramente si cogemos el programa de cálculo y ponemos nudo articulado y luego calculamos, ponemos nudo rígido, el resultado va a ser el mismo, con lo cual hay muchas veces la controversia que se genera pues no es tan fundada, porque si al final el resultado es el mismo, ¿qué más me da? ¿No? Calcular como nudo rígido como nudo articulado. En este tipo de estructuras, fijaros, bueno, pues esto ahora se verá mejor, pues estas son las estructuras en celosía cerchar, lo que siempre hemos llamado estructura de nudo articulado, pero como que efectivamente, no se ve muy bien, pues no son nudos articulados, aunque yo calculo como nudo articulado en el programa. Y veis que son elementos de gran inercia, ¿de acuerdo? En un plano, ¿no? Porque si vemos esto ahí en el suelo, esto tiene poca chicha, ¿no? Y esto cuando lo levantan ahí con la grúa, pues veis que se mueve todo, parece, ¿no? Se mueve como si fuese un plástico. Y este sería el nudo. Entonces, al final, cuando la gente empieza a discutir, pues cada uno, insisto, tiene sus propias conclusiones. Fijaros, la mía es la siguiente. Si yo trazo una línea por el centro de gravedad de los perfiles, ¿de acuerdo? Centro de gravedad, centro de gravedad, centro de gravedad, al final se tienen que unir en un punto. Si se unen en un punto, puedo considerar el cálculo como un nudo articulado sin ningún tipo de problema. Pero fijaros, por ejemplo, aquí en esto también lo he calculado yo, y lo he calculado como un nudo articulado, no pasa nada. Pero fijaros que si yo aquí cojo el centro de gravedad de este perfil, cojo el centro de gravedad de este perfil, y el centro de gravedad de la pareja de perfiles que no se ven bien, y trazo una línea por ese centro de gravedad, y luego trazo una línea por el centro de gravedad de este perfil, vemos que los centros de gravedad no coinciden. ¿De acuerdo? Cuando no coinciden los centros de gravedad, eso quiere decir que entre este perfil y este perfil hay una barra, muy pequeñita. Y esa barra ya no puede ser articulada, porque una estructura triangular es articulada, pero si no es triangular ya no es articulada. Entonces, cuando tenemos esto, claro, pero eso está hecho en montaje, porque yo no he calculado eso así, ¿no? Eso es el problema de la estructura de nudo articulado, cuando no coinciden los centros de gravedad en un punto. Y se van a generar momentos, podemos decir de segundo orden si queremos, que van a influir en ese nudo. Bien, en ese caso, pues tendríamos que ver si esto que se está haciendo es correcto o no. Tenemos que hacer un recálculo nosotros en nuestra casa para ver si eso, y si no es correcto, pues habrá que reforzarlo. El acero lo bueno que tiene es que se puede reforzar. O retirar, porque yo he tenido que retirar cerchas porque
Eso que veis aquí, imaginar que esta barra, en vez de estar aquí, está 10 centímetros más a la izquierda, y la de la derecha 10 centímetros más a la derecha. Entonces resulta que lo han soldado porque el que soldaba, pues no sabía lo que era esto. Y entonces, claro, eso no es aceptable, eso ya no es una estructura de nudo articulado ni de nudo rígido, eso es otra historia, ¿no? En el caso de los pórticos, también pasa un poco lo mismo, es decir, se calculaba manualmente pórtico, nudo articulado, perfecto, porque no tengo momento flector, viga apoyada, PL cuadrado partido por 8 y ya he terminado, ¿no? Eso, la informática ha hecho que no se deba de considerar así, porque ya la consideración de nudo rígido, nudo articulado, la decido yo y no es un problema de tiempo, tan fácil como decirle al programa lo que yo quiero. Poniendo la foto que viene a continuación, veis, la consideración de nudo articulado sería soldar 2/3 del alma, en realidad para permitir el giro. En este caso, por ejemplo, también se permite el giro. Si yo no quiero que se permita el giro, tengo que hacer en este caso una viga, la sueldo por la parte de arriba. Y sueldo, aunque aquí, por ejemplo, está soldado como si fuese articulado, el hecho de soldar por la parte superior hace que ya no pueda girar. Esto es un nudo rígido, está todo soldado. Igual, aquí también, nudo articulado. Entonces, si una viga se articula, estoy asumiendo que puede girar, ¿no? Eso es en realidad lo que estoy diciendo. ¿Vale? Y eso no es ningún problema. Si la viga puede girar y no me causa ningún problema a mi obra, pues no tengo ningún problema de calcular una estructura como nudo articulado. O un nudo, sobre todo estamos hablando de forjados, ¿no? Básicamente, forjados o uniones de vigas. Pero si yo, por ejemplo, tengo un forjado, como he dicho, de un edificio de oficinas, en realidad, cuando yo, y bueno, esto no es la foto que tendría que haber aquí, pero bueno, a veces, pero para explicarme yo y que me entendáis, si esto fuese una estructura metálica y esto fuese un nudo articulado, ¿no? Esto podría girar. ¿Y qué pasa al girar? Pues que la pared que hay encima, que es una pared rígida de obra, la va a romper. O al final la pared va a hacer que no gire. Si el peso de la pared es lo suficientemente grande como para impedir el giro, lo que estoy haciendo es que esa barra esté rígida a la viga, ¿de acuerdo? Estoy rigidizando el nudo, pero lo estoy rigidizando con un elemento ajeno al nudo, ajeno a la propia estructura metálica, lo cual para mí es un error. De la misma manera que si esto pudiese girar aquí, el forjado en una viga continua pudiese girar, tendríamos lo mismo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que el suelo se nos va a romper, que la pared se nos va a fisurar, ¿de acuerdo? Entonces, en estructuras de forjados, en este caso oficinas, bienes, etcétera, yo no soy partidario de utilizar nudo articulado, soy partidario de utilizar nudo rígido, porque el comportamiento de la estructura va a ser como nudo rígido. El funcionamiento de la estructura va a ser como nudo rígido. Ya veis que siempre intento unir la estructura al funcionamiento, al uso de la misma. Y ese es el concepto que yo utilizo. Es verdad que en los forjados se reduce mucho la deformación. Calculamos con deformación L500, o incluso podríamos L400, pero L500. Eso es una deformación pequeña, eso hace que la viga sea enorme, que la deformación sea pequeña y que el giro sea pequeño. Y por eso muchas veces los problemas no salen tan como deberían de salir, porque nosotros mismos nos creamos como sistemas de control de coeficientes de seguridad tan importantes que al final, como la inercia es tan grande, la deformación es tan pequeña, el giro que se produce también es pequeño. Y al final, ay, no se me rompe, coño, decía José Antonio que esto se rompía y aquí no se rompe. Pero también es motivado por el propio uso, o sea, el propio cálculo que se está haciendo con inercia y secciones muy superiores a las que habría que poner, también se ha dicho. En las vigas también influye el nudo articulado, también influye en que el pilar no se transmita momento flector al pilar. Nudo rígido en la base y nudo articulado. Bueno, esto también es una junta de dilatación, que después hablaremos, pero no sé cómo dio tiempo. Muy bien, ¿no? Muy embalado. Nudo rígido es aquel que se suelda, ¿no? Nudo articulado, fijaros, esto que veis aquí luego se quita. Ahora veremos otra foto, ¿no? Nudo articulado. Yo la primera vez que tuve que calcular esto no lo había visto nunca. No había visto nunca un nudo articulado en una obra. Todas estas cosas que yo a veces pongo aquí las he tenido que vivir de primera persona, de primera mano. El nudo articulado y bueno, pero al final, todo al final forma parte de un aprendizaje. Bueno, pues este es el nudo articulado. Cuando dibujamos
en los ejercicios de que poníamos ese nudo con ese circulito, pues ese es el nudo articulado. El empotramiento era el otro. Esto es una placa de base empotrada en un enano o en una zapata o en un muro, y este es el nudo articulado. El nudo articulado no tengo momento flector, momento es cero, solamente se transmite a la base y a la zapata cortante y axile. No transmitir momento quiere decir que la estructura se lo tiene que comer, porque muchas veces la gente, ay, pues pongo todo articulado y así, que no, la estructura metálica tiene que chuparse el momento flector que nos va a transmitir nos va a salir más kilos de acero, pero la zapata va a ser más pequeña y la placa también. Si tengo terrenos deficientes, tengo las grandes luces de separación, donde los esfuerzos que voy a transmitir van a ser muy grandes, seguramente tendré que pensar en la opción de nudo articulado como un elemento para reducir esa cimentación, para que no me salga una placa exagerada. Si tengo que montar una estructura sobre un forjado de hormigón, si no quiero transmitir, y es grande, no quiero transmitir muchos momentos flectores a ese forjado, pues puedo utilizar el concepto de nudo articulado. Pero cuidado, el nudo articulado, igual que antes, va a ser un elemento que puede girar. Cualquier elemento rígido que añada o adhiera a la estructura la va a romper. Entonces el nudo articulado me implica que todos los elementos que se coloquen en la estructura sean camisas flexibles. Por ejemplo, un panel sándwich es flexible. ¿Una placa de prefabricado creéis que es flexible? ¿Una placa de prefabricado? ¿No? ¿Hay alguien que dice que sí? Te voy a hacer la contraria. La placa es flexible si no se empotra en la base. Normalmente las placas no se suelen empotrar en la base. Como se dejan libres en la parte inferior, pueden girar con la estructura. Constituyen un elemento móvil. Pero también eso genera inercia. Estamos acostumbrados a no tener en cuenta el sismo. Ojo con el sismo, porque eso genera una inercia. Normalmente, si no se empotra la base, ahora si empotramos la base, lógicamente con una correa empotramos la placa, pues eso sí será un elemento rígido, que si lo añadimos a una estructura y lo cogemos en la estructura por la parte superior, cuando la estructura gire, pues posiblemente nos pueda partir la placa. ¿Correcto? Entonces una pared de bloque nunca la pondré con una estructura de nudo articulado. Bueno, esto es lo que está explicando. ¿Cuándo elevamos una nave del terreno o no? Normalmente las elevamos para facilitar la carga y descarga y para que no nos entre el agua de lluvia. No es necesario elevar una nave para una carga y descarga o para que no entre el agua de lluvia. Podemos hacer fosos, pero normalmente los fosos que llevan mantenimiento, normalmente los fosos tendríamos que poner, podríamos estudiar, si por ejemplo en la red de desagüe es suficientemente baja o la cuneta está suficientemente baja, podríamos hacer un foso y sacar las aguas por ese foso. Pero normalmente es como una especie de idea generalizada. Lo que hacemos en general es elevar la nave 1,20 sobre el terreno, de manera que, bueno, pues tenemos ambas situaciones conseguidas, a pesar de que va a haber un sobrecoste de inversión. Y a veces, bueno, pues también a veces hacemos las cosas siempre de la misma manera y quizás a veces tendríamos que pensar, oye, pues a lo mejor no es necesario elevar la nave, si no se necesita lo que os estoy diciendo. Cuando elevamos la nave, pues tenemos, por ejemplo, esto es un muelle con una plataforma para los camiones que llevan la plataforma esta que se despliega. Esto es un muelle, esto es una plataforma, aquí es donde va el muelle hidráulico. Y bueno, pues digamos que el requisito para hacer este tipo es este, ¿no? En cuanto a la estructura metálica, vamos a tener entonces dos opciones. Una primera opción es sacar de la zapata el pilar metálico, de manera que el muro de contención que necesito para elevar esa nave, el muro normalmente yo les doy 1,40 para dejar libre 1,20 del terreno, piso terminado, suelo, aunque hay camiones que necesitan 0,90, camiones que necesitan 1,10, otros que necesitan 1,25, y eso pues lo tendremos que ver también con nuestro cliente. Fijaros, esto es un muro, pilar, y la placa de anclaje queda embebida en el muro. Yo recomiendo que se haga esto así, que se suelde la parte de la armadura del muro al pilar, de manera que al final lo que estoy haciendo es que sea solidaria, como si hiciese una viga de hormigón vertical también. Me viene bien para
de cara a la seguridad, y fijaros que la armadura, esta es la cara de fuera, la cara vista, y en la cara vista paso la armadura por la parte de fuera. ¿Para qué? Para que cuando se funde el muro, y vuelvo hacia atrás, perdón, para cuando se funde el muro quede parte de muro por la parte de fuera y no se me fisure, no se me vaya fisurando en cada pilar el muro. ¿De acuerdo? Si no paso la armadura, veréis luego en la nave que se ve todos los pilares, el muro todo fisurado, todas fisuras. ¿De acuerdo? Es una manera. Lo que estáis viendo aquí es un enano de estructura, en este caso de acero, estructura de acero de... Bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser como un pilar de hormigón, pequeñito. Y la placa de anclaje la vamos a poner encima. Porque he dicho que podemos poner la placa de anclaje debajo, pero también podemos tener la opción de poner la placa de anclaje arriba. ¿Lo veis? Entonces, esa estructura metálica era como un pilar de hormigón que prolongo de la cimentación, y la placa de anclaje se coloca en la parte superior. De manera que toda la estructura queda encima del muro. Son las dos formas de hacer este tipo de actuaciones. El tacón en la cercha. En todos los libros de estructuras que vais a ver, excepto en el que publicamos aquí en la universidad, en algunos más supongo que también estará, pero no soy consciente, aparece ese suplemento en el borde de la cercha o de la celosía. Digamos que a la celosía lo que le damos es más altura, pero más altura en la punta, para entendernos. De manera que yo parto ya de una sección estructural en la punta. Lo que estoy haciendo es mayor inercia. Bueno, esto simplemente, esto es tan sencillo, como yo hice un día, cogí el programa de CIPE, metí una cercha de 10 metros, le puse estas cargas, que ahora ya sabéis que no son kilos, ahora ya trabajamos en kilonewton, ¿no? Para que veáis los años que hace que hice esto, y hice dos supuestos, 1 metro de altura y 1,30 de altura, poniendo un tacón. Fijaros que la L de 90-12 solo era una L, las estructuras estas van siempre en pareja, no se pone una L, se ponen 2 L, pero bueno, yo para hacer este calculito puse solo una L. Fijaros, pasa a L de 200. Bueno, parece que no es una tontería poner el tacón de la cercha, ¿de acuerdo? Y yo creo que con eso uno ya tiene conciencia, ¿no?, de que poniendo el tacón reducimos los kilos de acero, ¿verdad? Y esto es el tacón de la cercha. Bueno, las juntas de dilatación, el código técnico nos habla de 30-40 metros, ya es tradicional en todas las normas que han ido saliendo en España hablar, da igual el tipo de estructura, da igual que sea madera, sea de aluminio, sea de hormigón, 30-40 metros, junta de dilatación, y eso pues es como una especie de cosa ahí que se dice y que siempre se hace, pero que no se sabe muy bien por qué, porque las estructuras de hormigón no tienen por qué ponerse juntas de dilatación cada 30-40 metros, pero bueno, ahí está la cosa. Entonces, sí es verdad que, bueno, si la cimentación está enterrada a cierta profundidad, las variaciones térmicas no son tales, y ya, yo en ingeniería muchas veces ya no hacemos doble zapata en la parte inferior, sí seguimos poniendo doble pórtico, doble cercha para hacer esas juntas de dilatación, aunque también podría sustituirse por correderas, elementos correderos para favorecer esa dilatación. Y en el caso de, yo por ejemplo, en el caso de celosías, por ejemplo, se puede soldar esta parte, dejar libre la otra, soldamos una parte, dejamos libre la otra, con lo cual permitimos el movimiento. En este caso, por ejemplo, fijaros, pues bueno, pues aquí hay una junta, es doble pilar, doble cercha, y en el caso de pórticos hay que llevar cuidado, porque los pórticos, a no ser que dupliquemos el pórtico se deforma. El elemento más importante en las deformaciones son las disposiciones longitudinales de pórticos, como estoy viendo aquí, donde las deformaciones me van a crear unas sobrecargas que se pueden calcular con CIPE, se pueden calcular perfectamente, como una sobrecarga de uso adicional por variación térmica, que tampoco es lo habitual, pero porque, bueno, pues no es lo habitual porque no estamos acostumbrados a verlo, pero se puede hacer. Yo las veces que lo he hecho, el resultado ha sido el mismo, es decir, que no he tenido una variación, es decir, bueno, cuando he probado a hacerlo, pues es verdad que no he tenido un cálculo distinto al que ya tenía, con lo cual pues eso te da cierta tranquilidad, pero conviene hacerlo para darnos cuenta nosotros mismos de que no tiene esa importancia, pero en naves donde las longitudes sean importantes, quizás sí la tenga. Y por último, el peto en las naves.
¿Qué es el peto? Pues el peto es una prolongación que hacemos en la estructura. Hay una primera parte del peto, que sería hasta aquí, que sirve para sujetar el canalón, que tendría que llegar, digamos, hasta esta altura. Y eso sí es necesario para colocar el canalón. Pero a partir de esta altura ya no es necesario, ¿no? Si a partir de esta altura de por aquí, ¿no? Ya no es necesario. Entonces el peto va a ser un elemento decorativo, es decir, si no queremos ver la nave con esa forma de la pendiente, pues le colocamos un paramento de manera que desde fuera parece un cubo, pero que en realidad la pendiente de la nave está ahí, ¿vale? Entonces veis aquí, esto es pues para hacer el peto, esto es un pórtico ese que veíamos antes de sección variable, esto es una nave de 42 metros creo que es, no es necesario un pórtico de sección variable, insisto, esto fue más decorativo que otra cosa, y ese peto para que no se vea por fuera la forma de la cubierta. Este es el suplemento, y aquí pues veis otro suplemento que sirve para luego aquí, pues bueno, hacer el cierre con el canalón, etcétera, ¿no? Y en principio estoy a vuestra entera disposición para preguntas, aclaraciones que tengáis. He ido lo más rápido posible. Me he cubierto el objetivo.